Seguimos con 21 grados de temperatura en estos momentos en Capital y vamos a hablar de horas docentes porque la Dirección General de Educación Secundaria definió que comenzará la elección de horas docentes este próximo lunes en Montevideo para todas las asignaturas. Hecho que, ha generado cierto, digamos, malestar, o mejor lo van a decir ellos, ¿no? Porque estamos recibiendo con muchísimo gusto a Camila Menchaca, que es presidenta de ADES Montevideo, Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria. Bienvenida, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias por el espacio para poder comentar un poco esto que sabemos que para la población es muy complejo de entender a veces porque es un sistema muy diferente que otras formas de acceso al trabajo, la nuestra, ¿no? Ahora, esto, una demora, ¿qué es lo que implica que ustedes a partir del lunes estén eligiendo los profesores, las profesoras, docencia directa, los grupos, las clases? Sí, la elección de horas habitualmente comienza a fines de noviembre, principios de diciembre. Realmente estábamos conversando con compañeros que hace más tiempo que trabajan en secundaria. Desde el año 97, 96 no sucedía que estuviéramos a 1 de febrero y ningún docente de aula hubiese elegido horas. Y eso nos parece que es grave porque en realidad lo que hace es comprimir un proceso de elección de horas y hacer que se demoren el resto de la elección de horas. Nosotros todos los años, para poder acceder a nuestro trabajo, tenemos que presentarnos y sobre el total de grupos que hay, elegimos la cantidad que podemos elegir, 20 horas, 30, depende de la asignatura. Entonces, si los efectivos grado 7 comienzan ahora el 5 de febrero, lo que sucede es que luego de los efectivos tienen que elegir los practicantes, después de los practicantes, los interinos, que son aquellos que todavía no han podido concursar, egresados o no egresados. Entonces, todo ese proceso que va demorando, porque es por rondas y en orden, se demora. Esto de que se demore genera un montón de complejidades a la hora de nuestro acceso a la fuente de trabajo. Yo soy personalmente interina, soy egresada. La elección de horas de historia, que es mi asignatura de efectivos, termina el 14. Después de eso tiene que haber una ronda de elección de docencia indirecta, después los practicantes, después recién iría yo. ¿Cuándo? Llegamos a marzo, parece que puede haber, digamos, problemas para el comienzo de clases, que haya clases que no tengan docente. ¿Eso puede pasar? Esa es justamente nuestra preocupación. Por un lado, si nosotros los interinos no llegamos a elegir horas antes del 1 de marzo, esos días de marzo que no elegimos horas no los cobramos y eso es un problema, evidentemente, para nosotros como trabajadores, pero además, si nosotros no elegimos horas antes del 1 de marzo, significa que el 4 de marzo, cuando supuestamente comienzan las clases, por lo menos en 7º año dijeron que iba a ser escalonado, no van a haber suficientes docentes para atender cada una de las asignaturas, ¿no? Estamos hablando de que cerca del 40% de los docentes de secundaria somos interinos. Hay asignaturas que se basan sobre todo en los docentes interinos para poder tener cantidad de docentes suficientes para todos los grupos del país. Entonces, si nosotros atrasamos nuestra elección de horas, esos grupos van a quedar sin docente. Y nosotros no vamos a tener trabajo, no vamos a tener salario. Entonces ahí hay una contraposición compleja que además se dificulta todavía más porque el proceso de armado de horarios bueno, a 1ª y 2ª tenés historia, a 3ª y 4ª tenés geografía, lo hacen los secretarios, es un proceso que demora tiempo porque es en función de que van llegando los docentes y las posibilidades que el docente tiene de trabajo. Porque, como todos saben, nosotros somos multiempleados, trabajamos en secundaria, en UTU, en algún privado y no se puede solapar, no podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Claro, ¿y qué pasa? ¿Solo está pasando esto en secundaria o también se complica la situación, por ejemplo, en UTU? Se complica la situación también en UTU. En realidad había un acuerdo histórico de que primero eligiera formación docente, luego secundaria, luego UTU, para evitar algunas dificultades. En este caso, la UTU publicó sus calendarios antes que secundaria. Secundaria no revisó los calendarios de UTU a la hora de presentar los suyos. Se solapan las elecciones de horas, es decir, que son prácticamente al mismo tiempo. Lo que nos genera... Se superpone. Exacto, se superponen. Entonces, nos va a pasar en algunas asignaturas y en algunos grados que los docentes van a tener que estar en la ITS de la UTU eligiendo horas presencialmente y conectados al Zoom de secundaria para elegir horas de secundaria. En una situación que claramente es caótica porque estamos hablando de nuestro acceso al trabajo y no tener las condiciones mínimas para sentarnos y ver qué es lo que podemos elegir y de la mejor manera posible. ¿A qué atribuyen esto? ¿Por qué puede pasar de esta manera? Para nosotros lo que hubo es una enorme irresponsabilidad por parte de las autoridades que no generaron garantías para el proceso de elección de horas. Primero, cuando eliminan los espacios bipartitos donde se trabaja este tema para generar la mayor transparencia y que todos tengamos condiciones efectivamente
estables de acceso al trabajo, ¿no? Con garantía a través de los sindicatos, pero también en que el año pasado se hicieron una serie de llamados de actualización para el profesor que tiene la biblioteca, para el profesor orientador pedagógico, para los profesores referentes de sexualidad, que como los hicieron muy tarde en el tiempo, el proceso de publicación de las listas llegó a diciembre, la lista después de publicada se tiene que revisar, tenían muchísimos errores, hubo que hacer muchas revisiones, correcciones, entonces esas selecciones de horas que son antes que las de aula, terminaron recién hoy. Claro. Terminan hoy, ayer, porque son las últimas de docencia indirecta que elige antes que las docentes de aula. ¿Es posible mitigar esta situación que ustedes están planteando, de que se acelere, digamos, la elección de horas y que se llegue al 4 de marzo con todos los grupos? El problema de acelerar la elección de horas es que sea con términos de garantías. O sea, acelerar la elección de horas no generando la transparencia suficiente ni las garantías para el proceso de elección de horas no es lo correcto. Entonces, nosotros lo que le planteamos a secundaria es la pregunta de qué condiciones van a establecer ellos para que hayan veedores sindicales efectivamente en la elección de horas, que podamos asegurar que algunos errores que se dan todos los años, que hacen que se anulen la selección de horas, bueno, podamos tratar de estar viendo eso en el momento, poder revisar esas situaciones, algo que se hacía antes, que bueno, que ahora no se hace. Entonces, de repente llegan las denuncias, a los 2 días secundaria resuelve, se echa para atrás toda una elección de horas o se emparcha una situación sin generar, vulnerando derechos, básicamente. Claro, ¿cuántos docentes están en esta situación? Porque es buena parte del territorio nacional. ¿Cuál es la masa y cuáles son digamos, los grupos que pueden estar afectados? Todos los docentes, hoy empieza a elegir, creo que en el departamento de Tacuarembó, el resto elegimos a partir del lunes, desde el grado 7 efectivo de todas las asignaturas. Esto es algo que realmente no tiene precedentes. Nos pasa que en 2014, por ejemplo, la asignatura matemática demoró en elegir horas y ese año el inicio de curso fue muy complejo. Ahora estamos hablando de que todas las asignaturas estamos en la misma situación. ¿Montevideo es más complicado que el resto? Sí, porque somos más cantidad de docentes y hay más cantidad de grupos a disposición. Montevideo y Canelones, además, son organizados directamente desde secundaria a nivel central, la elección de horas, y es la que demora más tiempo porque somos más cantidad de docentes y de grupos, porque hay más liceos, ¿no? Te cambio de tema. Y seguimos en educación, ¿no? Porque sigue avanzando en lo que tiene que ver con la transformación educativa. Este año además se incorpora cuarto año, o no sé cómo llamarlo, de liceo, o primero, no sé cómo sería, cambios en los bachilleratos. ¿De qué manera se está pensando o puede llegar a afectar, o qué cambios esperan ustedes también como docentes? Sí, nosotros vemos con mucha preocupación que no se hizo un efectivo balance de lo que había sido la transformación educativa en ciclo básico y ya implementan en cuarto año con los mismos problemas que teníamos cuando empezamos con ciclo básico. No tenemos reglamento de pasaje de grados, los planes y programas todavía no están para que nosotros podamos estudiarlos y planificar en torno a eso. Tenemos un conjunto de asignaturas optativas que han llegado de forma un poco aleatoria a los liceos, que no sabemos exactamente por qué hay determinada optativa y no otra, y en cada uno de los turnos en cada uno de los liceos, y no tenemos programa para esas nuevas asignaturas. Estamos hablando de que existe una nueva asignatura que se llama Educación en Patrimonio y no sabemos qué es lo que se va a enseñar ahí. Tenemos Deporte y Recreación, que no es la misma que Educación Física, que además cambió de nombre, y no sabemos qué es lo que se va a enseñar ahí. Entonces, realmente es una situación de una improvisación muy grande para el sistema y para luego el docente que tiene que elegir un grupo de esas características y no sabe qué es lo que tiene que enseñar. ¿Se ha perdido trabajo? ¿Hay docentes que han perdido trabajo? Sí. ¿No tienen horas? Sí, nosotros lo venimos denunciando hace tiempo. Venimos en un proceso de recorte muy grande de horas. ¿Lo han evaluado de cuánto? ¿Se han cuantificado? Sí, nosotros en los primeros años denunciábamos 200 grupos a nivel nacional, luego vinieron 50 más, luego vinieron 80 más. Estamos hablando de 200, 300 grupos que se han ido perdiendo. En algunos casos han habido redistribuciones que no tienen razón de ser. Estamos hablando que, por ejemplo, el IABAS... ¿200 grupos que se han perdido por qué? ¿Porque hay menos estudiantes o por qué?
Esa es la gran pregunta. Secundaria dice que es porque la tasa de natalidad baja y entonces hay menos estudiantes. Nosotros lo que decimos es, en realidad, nosotros tenemos que aspirar a tener grupos de 20, 25 estudiantes. No estamos hablando de una situación en donde tengamos 10 estudiantes por grupo. Lo contrario, tenemos grupos que están superpoblados al mismo tiempo que se vienen recortando grupos, se recortan distintas orientaciones de bachillerato, se recortan grupos de nocturno. Ha habido un proceso de desmantelamiento de los nocturnos muy grande y todo eso redunda en trabajo, pero también en condiciones de estudio de los estudiantes. En la mayoría de los liceos tenemos grupos con 25 o 30 estudiantes en ciclo básico, en un contexto en donde también hubo una gran redistribución de horas, porque como los estudiantes ahora no repiten casi, repiten solo aquellos que están desvinculados, este pasaje en masa ha hecho que de alguna manera se tenga que reconfigurar la organización del liceo, ¿no? Claro. Ahora tenemos más liceos que van a tener cuarto año, que son liceos de ciclo básico históricamente, que les incluyen cuarto, pero quitaron cuartos de los liceos históricamente de bachilleratos. El Liceo Yaba no tiene cuartos para este año y es algo que nos parece grave, ¿no? Al mismo tiempo que otras redistribuciones que han habido que no tienen razón de ser, no se comprende. Camila, ya tenemos que ir cerrando, pero justo mencionás al IAB y no quería dejar de preguntarte sobre la situación de ese liceo que, bueno, el año pasado fue centro de atención por entre otras cosas, por reclamos de estudiantes en algunas cuestiones que tiene que ver con solicitud, digamos, de hacerlo más habitable, la separación del cargo del director. ¿En qué situación está? El director eligió, ya se terminó su proceso, eligió en otro liceo. ¿Cómo se está manejando la situación allí? Sí, el director forma parte de una lista que tiene que elegir todos los años. Sabemos nosotros que el año lectivo termina el 28 de febrero, por lo tanto los directores vuelven a elegir en algún liceo que esté a disposición. Eligió una persona para el Liceo Yaba y el director del Yaba eligió en otro liceo, un liceo de ciclo básico. Nosotros creemos, no hay argumentos para que las autoridades no le permitan volver a su trabajo, que en este caso es de director, como sucedió el año pasado, que habiendo terminado las medidas cautelares de sumario no le permitieron reintegrarse al Yaba. Esperamos realmente que haya una posición por parte de las autoridades de desintervenir el Yaba, aunque venimos en esta situación de que se recortaron todos los cuartos y que quitaron el plan de sordos, ¿no?, dentro del liceo, generando una situación que parece como de desguace del liceo. Bien. Camila Menchaca, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguramente seguiremos atentamente lo que pueda llegar a seguir por el espacio. Con esta elección de horas, sobre todo que depende de muchos estudiantes. Gracias. Gracias.